Pensando un poco en el tema de la religión, ¿no? Si uno piensa todas las religiones mundiales en este entonces, me acuerdo hace un tiempo atrás leí un libro que llamaba Del templo a la mezquita. Lo que básicamente repasaba era un estudio de un antropólogo muy conocido, Bavinck, teólogo también, que revolucionó el concepto de misiones, entre otras cosas, después de volver del campo misionero de muchos años, y haciendo un estudio acerca de las religiones primitivas y las religiones mundiales actuales, encontró lo que él llama 5 puntos magnéticos, ¿no? Que dice, cuando uno va a presentar la fe cristiana a algún lugar a donde el cristianismo no ha arribado todavía, uno puede ver que Dios ya ha estado trabajando allí. Una tesis muy osada, ¿no? Uno tiende a pensar que en donde no ha habido un cristiano hablando del Evangelio, Dios está ausente, ¿no? Solamente hay evidencia del reino de las tinieblas. Pero él, basado en el texto de Romanos 1:8, que dice que aquello que puede ser conocido acerca de Dios, Dios mismo se los ha dado a conocer. Y está hablando al género humano en total, y habla de ciertas cualidades que pueden ser conocidas universalmente. Habla del eterno poder de Dios, de su naturaleza divina. No habla de que ese conocimiento sea para salvación, pero al menos es para conciencia, dice, del bien y del mal, o de la necesidad de salvación. Y dice, Dios ya estuvo trabajando en una cultura. Y uno puede ver las huellas de la obra de Dios y las trabaja en 5 áreas a las que él le llama puntos magnéticos, ¿no? Y dice, cuando uno llega con el Evangelio básicamente es la copia verdadera de esas expresiones de la revelación de Dios que el ser humano, en lugar de tomar y devolverlas a Dios con acción de gracias y glorificándole, las tuerce y las convierte en idolatría, ¿no? Expresiones idolátricas. En una sociedad en donde no hay estas expresiones como las sociedades a veces orientales y sobre todo primitivas, la sociedad occidental más racionalista, ¿no? También uno puede ver estos rasgos con otras formas, ¿no? Con otras formas. Pero él lo que decía es, estos se establecen como puntos para el diálogo entre el Evangelio y una sociedad. En todos los casos, ya sea en religiones primitivas como en religiones más modernas, él nota que uno de estos 5 puntos magnéticos es el hecho de que para obtener favor de Dios, está lloviendo, sí, está lloviendo, no hay duda alguna, quédense tranquilos, después pensamos cómo volvemos acá. Pero dice que lo interesante es que en todos estos casos, religiones de pueblos que no han tenido ningún contacto con la civilización, hay alguna forma de ritual, hay alguna forma de tradición, con lo cual uno puede, por un lado, apaciguar la ira de los dioses, por lo que uno ha hecho mal, pero por el otro lado uno puede garantizar ciertas bendiciones. Central a toda esa experiencia siempre está el elemento de un sacrificio, ¿no? En algunos casos todos sabemos sacrificios humanos, ¿no? Los sacrificios humanos, el derramar vida para obtener bendición. Ahora, por un lado uno nota que la religión en sí es una pesada carga, ¿no? Y qué difícil que es vivir en esta dinámica constante de tener que hacer las cosas bien, de que no se te pase por alto algo de lo que tenías que hacer bien o algo de lo que no tenías que hacer mal, porque si no sentís que está todo mal, ¿no? Con esa idea de Dios que uno puede llegar a tener, que está todo mal, que si había bendiciones la perdí. ¿Qué carga dura es? Al mismo tiempo, yo creo que es más fácil vivir en la religión que vivir en el camino de sola fide. Porque la religión uno la puede controlar, de alguna manera está bajo nuestro poder de control. Uno puede definirla. A ver, decime cuáles son los 3 pasos, cuál es la fórmula para garantizar que Dios me bendiga, que Dios me proteja, a quién le tengo que orar, a quién le tengo que pagar, con quién tengo que pactar. Decime, por eso creo que el Islam en un sentido, y sin tratarlo como si fuera poca cosa, pero en un sentido se ha vuelto tan apelante, inclusive dentro de la sociedad occidental, porque está creciendo muchísimo en este lado del hemisferio. ¿Por qué? Porque simplifica un poco las cosas, ¿no? Hay 5 cosas que tenés que hacer todos los días. Si las haces bien, Dios va a estar bien con vos. Te garantizás ciertas recompensas.
Y esto soluciona un poco todo el drama, inclusive muy a contramarcha del New Age, que uno vieron toda la meditación y termina volviéndose loco con la plata que hay que invertir, el tiempo, lo complicado, los libros de autoayuda, por otro lado, ¿no? Dame algo que pueda agarrar, entender, controlar y que me garantice que me va a solucionar los dramas que tengo en mi vida y las cosas me van a ir bien. ¿Dónde me anoto? Esto no fue una tensión de un momento histórico en la vida de la iglesia, o una necesidad o un deseo en algún momento en la vida de un ser humano. Esto sigue siendo, en algún sentido, muy real para todos nosotros. Queremos que las cosas nos vayan bien, ¿o no? Queremos que si hay un Dios allá arriba, sea cual sea, queremos que nos proteja, que proteja a los que amamos, queremos que haya trabajo, salud y amor. ¿O no? ¿O no? Vamos, seamos honestos. Queremos. Y la idea de la religión, aunque a veces nos suena mal y hay mucha desilusión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, con toda la idea de lo preenvasado y lo que viene de mano de alguna institución, hay mucha desconfianza. Lo cierto es que sea la forma de espiritualidad customizada a la medida del cliente, esta idea de la espiritualidad cuenta propista, o sea, yo me hago mi propio camino, construyo mi idea de Dios, mi idea de salvación, lo que tengo que hacer para que me vaya bien, portarme bien, no le hacer mal a nadie, laburar, romperme el trasero trabajando, o sea, todas estas ideas, como sea, básicamente lo que plantea es esto, es yo soy el protagonista de mi experiencia de espiritualidad, yo la controlo. Antes me decía una institución, antes la institución era la que me garantizaba cuál era el modelo patentado de religiosidad a través del cual ser bendecido. Hoy desconfiamos de todo eso porque vimos que fracasó, que el modelo no sirve. Hoy la elaboramos a la medida de nuestra imagen y semejanza, la podés manejar de tu casa con un clic, tranquilo, relájate, pero está básicamente la misma idea. La controlo yo. Es mi camino hacia Dios. Lo interesante es que hace 500 años un monje agustiniano, un sacerdote católico, en su acercamiento a la Biblia, en su lectura con la Escritura, porque él estaba en esto también, en una forma muy específica, pero en esta idea, encontró que la Escritura plantea un camino completamente diferente. Y que propone que en realidad esto que anhelamos de Dios, esta paz con Dios, esto malo que no queremos en nuestras vidas, pero al contrario, esto bueno que sí anhelamos sobre nuestras vidas, viene a nosotros sola fide, viene a nosotros solo por la fe. Y casi que nos resulta como, che, pero es demasiado fácil, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo por la fe? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver en este texto que en realidad el desafío es mucho más complejo y en un sentido laborioso, tal es así que necesitamos de Dios para vivir en esta dinámica de vida espiritual. Vamos a escuchar a Pablo. Cómo me encanta lo que Pablo hace en este texto. Ojalá tuviéramos todo el tiempo para poder mirarlo en mayor profundidad, pero quiero por lo menos proponer algunas ideas que les animen a seguir pensándolo, ¿no? De uno de las, esta es mi carta favorita y mi escrito favorito de toda la Biblia, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas. Parece fascinante lo que Pablo saca. Es una especie de resumen de Romanos, ¿no? Por otro lado. Y lo que Pablo hace es, primero, él deconstruye toda esta idea de que a través de nuestra religiosidad, de nuestro buen comportamiento, de nuestros códigos morales, de lo que hagamos bien o no hagamos mal, vamos a lograr torcerle el brazo a Dios para que nos bendiga. Deconstruye. Y luego de dejarnos completamente y totalmente desesperanzados, porque Él nos lleva en un camino hacia un callejón sin salida. Cuando nos dice no hay manera, nos propone un camino mejor. ¿Lo leemos a Pablo, les parece? Capítulo 3. Arrancamos por ahí.
Y arranca fuerte, capítulo 3 de Gálatas, ¿sí? Capítulo 3 de Gálatas. Arranca fuerte, acá, confrontando. Dice, oh Gálatas insensatos. Otras traducciones dice, Gálatas torpes, tontos o estúpidos, ¿no? Fuerte el lenguaje que utiliza Pablo aquí en el original, ¿no? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Lo que está planteando Pablo aquí es que la fe cristiana no se postula a sí misma como una entre otras verdades. Bueno, ¿a vos te va bien así? ¿A vos te sirve? Dale para adelante. Vos créelo, vos tenés tu verdad, yo mi verdad. ¿Está bien? Nosotros los cristianos no salimos con orgullo propio a decir nuestra verdad, mi verdad es mejor que tu verdad. Lo que nosotros los cristianos decimos es que la verdad de Dios revelada en la Escritura es mejor que otra verdad en todo caso, ¿no? Es la verdad en un sentido absoluto. Dice, ¿quién lo fascinó para no obedecer a la verdad? Y de eso nos va a hablar. Si ante los ojos de ustedes, y aquí habla cuál es esa verdad, Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Tengan a este pensamiento, subrayenlo ahí en su cabeza o si tienen algo, remárquenlo, porque es central a todo lo que Pablo va a desarrollar en el texto, ¿no? ¿Quién lo fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Fíjense que de principio se plantea la necesidad de la obediencia. Nosotros no somos antinomianistas al hablar de la gracia, no estamos diciendo no a la ley o no a la verdad, solamente que debe ocupar un lugar correcto en nuestras vidas. Entonces habla él, ¿quién lo fascinó? Para no obedecer a la verdad. Y acá habla cuál es esa verdad. Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, esta es la verdad. Nuestra verdad como cristianos se centra no en una experiencia emocional, mística, pero en un hecho histórico, que por supuesto se concretiza en la persona y en la obra de Cristo. Acá Pablo hace foco en su crucifixión. Y levanta preguntas, y quiero que ustedes las piensen también, porque no son retóricas, son preguntas profundamente teológicas y que de alto impacto para nuestra vida cotidiana. Dice, solo quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro, uno tendría que entender en qué consiste este recibir el Espíritu, ¿no? Si no es chino básico, que sé que me está hablando. Recibirle, no sé si lo recibí, si recibí, qué fue lo que recibí. Pero él apunta a un hecho aquí, que los Gálatas tenían claro. Dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, esa obra inicial que Dios hizo, Pablo en Efesios capítulo 2 dice, nosotros al igual que ellos, antes estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Habla de un estado de división, separación de Dios, de muerte espiritual. Cuando se encontraban ahí, en ignorancia de Dios, cuando Dios vino a tu vida, vino porque tocaste 3 botoncitos correctos, vino porque te portaste bien primero y después, o vino porque se te habló de una buena noticia que se centra en Cristo y Cristo crucificado, y cuando oíste hubo fe en tu corazón, creíste y algo comenzó a cambiar en tu vida. Y si eso no pasó, aunque no puedas encontrar un día y un horario específico, porque algunos de nosotros hemos experimentado la cosa más en proceso, sobre todo aquellos que han crecido dentro de un ambiente más cristiano, por ahí no pueden trazar un día y un horario específico. Pero si no podés de alguna manera señalar a esta experiencia de venida del Espíritu Santo a tu vida, que lo que hace es te da vida espiritual, te une con Jesús. Es muy, muy sencillo, como si estabas muerto ahora vivís. Podés recordar el momento, bueno, cuando estabas muerto no tenías conciencia, pero sabés que ahora vivís y por contraste podés identificar cuando no lo estabas. ¿Podés recordar algún momento cuando signos vitales de vida espiritual comenzaron a ver en tu vida? Interés creciente por Dios, amor hacia Dios, necesidad de lectura de la Biblia, de que tu fe crezca, contacto con otros creyentes, cambios empezaron a tomar lugar en tu vida. ¿Puedes identificar eso? Dice, cuando esto tomó lugar porque primero hiciste ciertas cosas bien o por el oír con fe a un mensaje. Tal vez no lo hayas experimentado, ¿no? Y este sea un buen día para oír con fe al Evangelio predicado.
que el Espíritu Santo arribe en tu vida por primera vez. Entonces, señala por un lado a esa experiencia de nuevo nacimiento, de inicio en la vida cristiana. Algunos de nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen más de 2 años de identificarse a sí mismos como cristianos? A ver, vamos. Más de 5 años. Más de 10. ¿Más de 15? ¿Más de 20? Bien, tenemos. Bueno, vamos, más de 30. ¡Wow! Tenemos algunos próceres de la fe cristiana aquí. Más de 40. No, impresionante. ¿Cuántos años, señora? ¿Cuántos años de ser creyente? Sí, pero años de ser cristiana. 60 años, ¿eh? Un aplauso para la señora. Vamos, más, ahí está. Claro que sí. Muy bien, qué lindo, ¿no? Caminar tantos años con el Señor. Ahora, a muchos de nosotros nos gusta la idea de que ese primer acto inicial, lo recordamos a veces con mucho entusiasmo, cuando Jesús vino a nosotros decimos, fue por sola gracia, porque yo era un pecador. Fue por inmerecido lo que Dios hizo. Ahora todo el resto, con sangre, sudor y lágrimas lo logré en el Señor, Porque Dios bendice a porque cuando el camino de la bendición es la obediencia. Bueno. Y Pablo señala ese momento inicial, pero Pablo también señala el resto de la vida cristiana. Hace una segunda pregunta. Dice, aquel que les suministra el Espíritu, no solo el que se los dio por la primera vez, sino este dar constante, este obrar constante de Dios en la vida del creyente. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿lo hace como resultado de que ustedes obedecen a lo que prescribe la ley y entonces les bendice, hace maravilla? Esa es la lógica que opera en la vida cristiana de ustedes. Primero hay que orar, hay que ayunar, hay que obedecer, hay que dar, hay que portarse bien, no hay que portarse mal. Y luego, si hacemos estas cosas, Dios nos protege, nos bendice, nos prospera, nos usa. ¿Bien? ¿Cuál es la iglesia que Dios usa? Aquella que, entonces entramos, dice, Dios suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, porque obedecen a las obras que le manda la ley, o porque oyen con fe. Y pareciera casi desproporcional, ¿no? Porque uno dice, por las obras que demanda la ley es un montón, o por el oír con fe, que es re fácil esto. ¿Y cuál es la respuesta? Son preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. ¿Y saben qué? Dios sigue haciendo las cosas por el oír con fe. Porque Dios es fiel a su propio evangelio. Dios Padre es fiel a su Hijo Jesucristo en el por qué hace lo que hace entre nosotros. Aunque a veces nosotros operemos de una lógica muy diferente. Nosotros operamos de la lógica obedezco, por lo tanto soy amado. Obedezco, por lo tanto soy bendecido. Obedezco, por lo tanto soy protegido. Obedezco, por lo tanto soy prosperado. Y el punto ahí no es que la obediencia no sea necesaria, es que la tuya y la mía no es suficiente. Alguien más tuvo que entrar dentro de esta lógica en nuestro lugar para que entonces nosotros pudiéramos obtener esta parte, ser protegido, ser amado, ser aceptado, ser escuchado, ser bendecido, ser prosperado, ser usado, ser miembro de la familia de Dios, ser adoptado como hijo de Dios, ser parte del reino de Dios, tener vida más allá de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien tuvo que sí ocupar ese lugar de la obediencia. Y vamos a ver a Pablo decirlo aquí. Entonces él dice, déjenme citarles un ejemplo para ilustrar lo que les estoy diciendo, por si no entendemos claramente. Venimos bien, ¿no? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está diciendo acá? No dice, así Abraham obedeció todo lo que Dios le dijo y fue declarado justo. Porque ¿quién es justo? Aquel que obedece todas las cosas. Aquel que hace justicia a Dios y a las personas. ¿Pero qué dice acá el texto?
Así Abraham creyó a Dios. Y este acto de creer, de fe, le fue contado exactamente igual, como si hubiera sido obediencia a todo lo que Dios le había indicado. ¿Escuchaste esto? Este acto de fe es equivalente a obediencia perfecta a todo lo que Dios le había indicado a Abraham. Dice, le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Está hablando de nosotros. Y fíjense lo que dice el texto. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, dice, Abraham recibió el Evangelio. Esto para aquellos que... Porque hay un par de tips acá muy profundos. Para aquellos que creemos que el Evangelio empieza a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice que la Escritura, al prever que Dios habría de justificar, mirando a Cristo, al prever que esto habría de pasar a los no judíos, mediante la fe, dio de antemano esa buena noticia a Abraham. Le fue predicado el Evangelio a Abraham. Cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces aquí establece un camino de bendición, ilustrándolo con la vida de Abraham. Ahora, ¿ustedes alguna vez han escuchado alguna predicación acerca de la vida de Abraham? Estoy seguro de que sí, un montón, ¿no? Mensajes de Abraham. ¿Qué es lo que más se pondera de Abraham? ¿Qué es lo que más se pondera de Abraham? Su fe, ¿sí? Pero ¿cuál? Dos momentos históricos en la vida de Abraham a los que normalmente se señala. La obediencia, ¿en qué dos instancias de la vida de Abraham? Exacto, cuando Dios le pide que salga, le dice, Abraham, salí de la tierra de los caldeos, dejá tu tierra, tu parentela, y andate a la tierra que te mostraré. Y dice que Abraham obedeció. Conclusión, Dios te llama, tenés que obedecer al llamado de Dios. Bueno, recorremos qué otra instancia en la vida de Abraham también se pondera. El sacrificio de Jacob. Dios le dice, quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo. ¿Bien? ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darlo todo por el Señor, sacrificar todo para el Señor, así vamos a ser bendecidos. ¿Qué es lo que Pablo pondera de la vida de Abraham? Su fe. Porque de hecho, si la lógica que debería haber operado en la vida de Abraham es, Abraham obedece y es bendecido, nunca hubieran las naciones de la tierra sido bendecidas, porque si hay alguien que desobedeció y a lo grande fue Abraham. Y no en temas menores, en temas muy grandes. Fue como la vida de todos nosotros pecadores, una vida de contrastes. A veces de virtud y otras veces de profunda miseria. A veces de fe y otras veces de incredulidad. A veces de estar sujeto a la voluntad de Dios y otras veces de querer darle una mano a Dios y hacer un tremendo lío. Si hubiera sido condicional a su justicia, a su perfecta obediencia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Por eso que dice la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar, y esto de justificar es Dios habría de declarar justos, obedientes, mediante la fe. ¿La fe en quién? Es la pregunta. Después Pablo va a hablar de esto. La fe en Cristo y Cristo crucificado. Y tiene una lógica de por qué. Dice, le dio la buena noticia a Abraham, de que no habría de ser por su propia obediencia, sino por un descendiente, que en definitiva esto de bendición a todas las naciones llegaría a cumplirse. No por su obediencia, pero por la fidelidad y la obediencia de un descendiente de Abraham. ¿Bien? Y lo que Dios hizo fue enseñarle esto a Abraham a lo largo de su vida. De hecho, con el sacrificio de su propio hijo, Dios le enseña qué es lo que Dios mismo iba a experimentar. ¿Sí? Porque le dice, ¿no retuviste a tu propio hijo, no? Bueno, lo vi. ¿Quién fue el que no retuvo a su propio hijo en definitiva? Dios. Estaba enseñándole el Evangelio, lo que algún día Dios mismo haría por él. Entonces fíjense lo que Pablo sigue diciendo, versículo 1. Y es evidente que por la ley... Ahora, acá es donde Pablo empieza a deconstruir. Porque, ¿no te molesta algo de lo que dije acá?
algo te tiene que empezar a molestar. Si no te inquieta, no te estoy perturbando de alguna manera, no estoy logrando lo que quiero lograr. Si no te perturba lo que te estoy diciendo, no empieza a haber ciertos cortocircuitos con lo que has escuchado otras veces, me cuestiono a mí mismo, tengo que empezar de vuelta. Porque una y otra vez vamos hacia eso. No, pero ¿qué me estás diciendo, Marcos? Entonces no hace falta que... Me estás pidiendo que no te estoy pidiendo eso. Me estás diciendo que es lo mismo que haga una cosa que no te estoy diciendo eso. Si no, no tomaríamos en serio a Cristo. Porque el hecho de Cristo muestra cuán serio y cuán grave es nuestro pecado. Jamás tomaría eso livianamente. La necesidad de nuestra obediencia es que el punto es tomo demasiado en serio lo que Pablo va a decir ahora respecto a tu obediencia, a mi obediencia. Entonces vos decís, pero pará, no. O sea, acá la cosa es, hay que hacer las cosas bien para que Dios te bendiga, viejo. Si esto es un viva la pepa. Hay que hacer las cosas bien para ser aceptado, para ser amado. Si no, ¿esto qué es? Entonces Pablo dice, él lo asume como evidente. Y es evidente que por la ley, o sea, por la obediencia a la ley, ninguno se justifica para con Dios. Porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. El que haga estas cosas, vivirá por ellas. Y fíjense lo que sigue diciendo el texto. ¿Ustedes quieren vivir por lo que Pablo dice? ¿Ustedes quieren obtener vida o ser justificados delante de Dios por la ley, por la obediencia a la ley? Ok, miren lo que dice esto, el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué maldición de la ley? Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por fe recibiéramos la promesa de la ley. Perdón, me salté el versículo 10, que es clave. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos de vuelta, me encanta esto. Bueno, a ver, todos aquellos que quieren controlar esta idea de religión, decime, yo quiero ser bendecido a través de mi esfuerzo, yo creo en esto, obedezco, por lo tanto soy bendecido. Bueno, mirá lo que Pablo te dice. Todos los que dependen de que Dios los favorezca, de estar en paz con Dios, de ser bendecidos, protegidos, a través de un camino de rectitud, de buena moral, de virtud ética, mirá lo que te dice el texto bíblico. Todos los que dependen de esas obras están bajo maldición. Si estás ahí, ¿qué te dice la Escritura? Estás completamente al opuesto de lo que querrías, estar en bendición, bajo bendición. ¿Qué hemos escuchado un montón de veces? Que para estar en bendición debemos estar en obediencia, ¿sí o no? ¿Qué dice el texto? Que si dependés de esas obras de obediencia a la ley, estás bajo maldición. El problema no es que la obediencia es mala. El problema es lo que dice acá el texto. Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, vos querés que Dios te bendiga por tu obediencia, tenés que obedecer todo. Porque Dios es justo en todo, santo en todo. Y no va a tener por inocente al culpable. Así que si ese es tu camino, sabelo. Remarcá este texto. Recordátelo todos los días. Cada vez que viene esta idea de hoy me porté bien, Dios me va a bendecir. Hoy me porté bien, este es el día en que le pido a Dios el LED 4K de 55 y me va a bendecir. Sabé que en ese día la Escritura te dice, estás bajo maldición, si ese es el camino, porque en ese día no te mantuviste firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las hiciste, como dice el texto. ¿Qué está haciendo Pablo? Está deconstruyendo ese camino de religión. Está desconstruyendo toda idea de que nosotros podemos customizar nuestro camino de bendición a Dios. Está planteándote un callejón sin salida. Y debes estar ahí y debes permitir que tu pensamiento, tu alma, habiten suficiente en este lugar y sentir que en vos mismo, sin Cristo, estás bajo maldición.
no un día, no en un momento dado de tu vida. Yo te pregunto, ¿en qué momento de tu día, de tu mejor día, te mantenés firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haces? Déjamelo traducir de una manera más sencilla. ¿En qué momento de tu día amás a Dios con toda tu mente, fuerzas, corazón y alma, y a tu prójimo como a ti mismo, que es la esencia de todas las cosas escritas en el libro de la ley? Que entonces esa obediencia puede constituirse base, fundamento por el cual Dios dice, justo, porque me amaste con toda la mente, el corazón, las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, bendiciones por la obediencia. Como no lo hacemos, entonces dice, maldito. Y entonces, Marco, ¿cómo salimos de este embrollo? Bueno, no salimos por nuestros propios. Por eso tiene que haber fe. Tenemos que depositar la confianza en que la salida viene desde afuera y la salida viene desde acá. Entonces ahora dice, concluimos todos que no podemos construir nuestro camino a Dios por nuestra propia obediencia. Ya estamos claros. Entonces Pablo dice, es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ya a esta altura del partido es más que claro. Ok, porque el justo va a vivir por la fe. Dice, este es el camino del justo. De aquel que es declarado justo es por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Fíjense lo que dice el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dijimos que aquel que no se mantiene firme en todas las cosas del libro de la ley y las hace es maldito. Quiero que repitas conmigo, soy maldito. Soy maldito, no te atreves ni a decirlo, ¿no? Soy maldito. Fuera de Cristo soy maldito. Lo soy. La Escritura lo dice, soy maldito. No te gusta ni decirlo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? A ver, perdónenme, ¿alguno de ustedes obedece fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley y lo hace? ¿Y qué dice la Escritura que son? No yo, ¿qué dice la Escritura? No sé, no lo atreves, pero por lo menos digamos lo que Pablo dijo. ¿Qué dice? Maldito todo aquel. Soy maldito. Ok. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Y cómo nos redimió de esa maldición? Miren lo que dice el texto. Y por nosotros se hizo maldición. Maldito aquel que no obedece todo lo que está escrito en el libro de la ley, o que no se mantiene firme en todo lo que está escrito en el libro de la ley, y lo hace. Cristo se hizo maldito en nuestro lugar. Él se hizo aquel que no obedeció fielmente todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Él se hizo maldito. Él recibió las consecuencias de ser maldito. Porque fíjense, cita la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue. ¿En qué momento de la historia de Cristo Él fue hecho maldito? Cuando estaba en la cruz, colgado. A nosotros nos encanta pensar de que Él perdonaba nuestros pecados, de que Él se hacía victorioso sobre las huestes de maldad. Sí, todo eso es verdad. Pero no descuidemos este aspecto que Pablo acentúa aquí, que Él se hizo maldición en nuestro lugar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley por nuestra desobediencia, haciéndose maldición. Él fue declarado maldito públicamente. Él fue declarado por su propio Padre maldito. Por eso Dios corta la comunión con su Hijo cuando le dice, mi Dios, primera vez que Jesús se dirige a Dios no como Abba, como papito, sino como Elohim, Dios. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque era maldición, había sido hecho maldición. ¿Y qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Dice Juan Calvino que Cristo en la cruz experimentó el infierno, la total y absoluta separación de Dios. Cosa que nosotros jamás vamos a experimentar si estamos en Él. Ahora, ¿para qué Cristo se hizo maldición? Noten lo que dice el texto. Para que en Cristo, unidos a Cristo, mediante la fe, la bendición que Dios había prometido a Abraham alcanzara a los judíos, dice, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, al hablar de la promesa del Espíritu, eso es símbolo de toda bendición espiritual. ¿Recuerdan Pablo en Efesios 1:3?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, espíritu. ¿Está bien? Los comentaristas bíblicos dicen ahí se encuentra la Trinidad, ¿no? Bendito sea nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual o dada por el Espíritu. ¿Cómo viene toda bendición que jamás mereceríamos nosotros por nuestra obediencia? Viene mediante la fe, por medio de lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Se hizo maldición, pero obedeció en nuestro lugar también. Él sí que obedeció fielmente a todo lo escrito en el libro de la ley y lo hizo. ¿Y por quién lo hizo? ¿Por Él? Cristo lo hizo por nosotros. Charlaba con Keilita, con mi hija de casi 11 años, ayer. Íbamos caminando a comprar unos regalos para la amiguita. Después todo concluye. Y estaba tratando de acordarme qué fue lo que detonó esta conversación, porque no soy un padre que la tortura con conversaciones teológicas profundas. Pero resulta que Keilita, que es muy práctica, me comentó algo, ¿no? No me acuerdo. Pero el tema es que le digo, Kelly, ¿sabes qué significa la palabra misericordia? O en términos teológicos, ¿cómo se define la misericordia? ¿Cómo misericordia? Es no dar lo malo que alguien se merece. No darle lo malo que esa persona se merece. Cuando vos cruzás un semáforo en rojo, ¿qué se merece la persona? Una multa. Bueno, misericordia es no darle lo malo que alguien se merece. Pero hay una palabra aún más, que es la otra cara de esta moneda. ¿Sabes cuál es? Gracia. ¿Sabes qué significa gracia? No es gracias, gracia. Es darle lo bueno que no se merece. Así que, cuando le damos misericordia a alguien, no solo no le damos lo malo que se merecería, sino que encima le damos lo bueno que no se merecería. ¡Ay, papá, qué injusto que es eso!, me dice. Esta debe ser la reacción natural. Entonces, ¡qué injusto que es eso! Claro, hija, así de injusto fue Dios con nosotros, ¿sabías? Porque Dios no nos dio lo malo que nosotros nos merecíamos, se lo dio a Jesús en la cruz. Y en cambio nos dio lo bueno que nosotros no merecíamos. Y nos lo dio también a través de la obediencia de Jesús. ¿Viste qué injusticia? Pero bendita injusticia divina, ¿no? Si no estaríamos todos en el horno. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Glorioso intercambio, escuchábamos hoy. Glorioso intercambio. Hay más en el texto, pero vamos a parar acá. Spurgeon, en un librito muy lindo que habla acerca de la gracia, él dice que la fe es el brazo espiritual que se extiende para tomar posesión de todo aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y miren, no es fácil vivir por fe. La vida de Abraham lo exhibe. Porque él debía caminar en mantenerse fe en que lo que Dios le había dicho que iba a pasar en su vida, él iba a ser bendecido, él mismo iba a ser redimido, y su descendencia. Dios iba a ser una nación. Todo esto maravilloso no dependía del comportamiento perfecto de Abraham, dependería de aquel descendiente. Y mantenerse en esa esperanza, sin caer una y otra vez en la tentación de la religión, de querer asegurarme que Dios cumpla con lo que me dijo, porque yo quiero garantizarme porque esto es lo que yo puedo controlar, requiere de un gran ejercicio cotidiano de espiritualidad profunda. Porque si estar bien con Dios depende de 3 cosas que vos puedas hacer y lo podés controlar todos los días. Pero si estar bien con Dios depende de que confíes que lo que Cristo hizo a tu favor es suficiente. Algo que Jesús hizo 2000 años y tantos atrás. Ni siquiera estuviste vos como testigo presencial. Tenés que creer en lo que la Biblia te dice acerca de eso y tratar de entenderlo y aferrarte de eso para que Dios te bendiga y te proteja. Eso sí que es un desafío. ¿O no? Eso sí que es un desafío. Y ahí sí necesitamos que Dios nos asista. Porque dice, el justo vivirá por la fe. Qué desafío enorme, ¿no? Y podemos hoy caer como es la iglesia de hace 500 años que el Señor mismo reformó, despertó, ¿no?, de su letargo, de haberse desviado de este evangelio.
Pablo había luchado con los Gálatas también. Y hoy podemos seguir cayendo en lo mismo. Necesitamos escuchar la palabra y decir, ¡hey! La misión, torpes, ¿no? ¿Qué pasó? Dios cuando hace maravillas entre ustedes, ¿las hace porque ustedes son todos capos que la tienen clara, obedecen a Dios siempre? ¿O porque una y otra vez se declaran pecadores, incapaces? Señor, no hay día en que yo pueda ser bendecido por mi propia fuerza, por mi obediencia, pero en este día me aferro de Cristo. Él fue hecho maldición, que era lo que yo merecía, y porque Él fue declarado justo y lo hizo en mi lugar, y estoy unido a Él por la fe, hoy también soy declarado justo y soy hecho pleno heredero de las bendiciones espirituales que Él ha logrado en mi lugar. ¿Y esto me motiva a qué? Esto me motiva a vivir en agradecimiento, y esto me motiva a vivir en un camino de querer agradar a Dios, de amarle a Él en retorno y amar a las personas, de extender su reino, de invertir mi vida, de darle valor y trascendencia a lo que Dios mismo le ha dado valor y trascendencia. Así que lejos de debilitar nuestra obediencia, en todo caso la empodera, porque si no caemos en la religión egoísta, que es obedezco, ¿saben por qué? No hay peor cosa, les ha pasado. ¿Cuántos son papás acá? ¿Alguna vez han visto a sus hijos obedecerles porque quieren algo a cambio? No hay peor cosa, ¿no? ¿Alguna vez ustedes como hijos han obedecido porque querían algo a cambio? Por la duda, para no señalar a otros hijos. Está bien. No tiene nada que ver el amor al papá, el amor a querer hacer las cosas bien, estar convencido de que este es el mejor camino de vida. No, es yo quiero esto y la obediencia me va a llevar ahí. Cuando no hay evangelio, esto es lo que hacemos. En definitiva, Dios es un tema secundario, usamos a la gente y lo que yo quiero es una vida bendecida. A eso te guía la religión. El evangelio te dice, en Cristo ya sos bendecido. Ya está. Que tu obediencia en todo caso sea un acto de adoración, de gratitud. Y porque crees que no hay mejor propuesta de vida que la que Dios te hace. Que no solo te bendice a vos, pero bendice a las personas que están a tu alrededor. Cambia las cosas, transforma naciones, cambia sociedades. Pero están seguras, las bendiciones están seguras en Cristo. ¿Amén? Bueno, me fui un poquito del horario, pero vamos a orar. Espero que algunas ideas te hayan quedado claras en esta noche. ¿Y por qué no importa si tenés 60 años de caminar con el Señor? O unos meses. O aún estás en el proceso de pensar tu fe. ¿Por qué no miramos a Cristo y a Él crucificado en esta noche juntos? Y oramos. Quisiéramos contemplar a través de tu palabra y a través de la obra capacitadora del Espíritu Santo, Señor, a Cristo crucificado en esta noche. Cristo históricamente crucificado es la declaración pública de Dios del fracaso humano, de a través de la obediencia o de la religión, establecer la paz con Dios, garantizar sus bendiciones. Pero Cristo también crucificado es la declaración pública, histórica, de que Dios en su gran amor nos ha concedido al Hijo, nos ha dado misericordia, no nos dio lo malo que merecíamos, nos ha dado gracia, nos dio lo bueno que no merecíamos. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Cuánto hay que pagar por esto? ¿Cuánto hay que trabajar para obtenerlo? Nada, sola fide. Lo recibimos mediante la fe. Ponemos toda nuestra confianza de paz con Dios en Jesús. Toda nuestra confianza de bendición, presente y futura, en Jesús, mediante la fe, en Jesús. Y así como dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado como si él hubiera obedecido y hubiera permanecido fielmente a todas las buenas obras que demanda la ley. Así también a nosotros que somos de la fe de Abraham, hijos de Abraham, mediante la fe, cuando la depositamos en Jesús nos es contado por justicia. Nos es declarado a nosotros justos. Y nos es dado toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Emerge un canto nuevo en nuestro corazón, de adoración, de agradecimiento por este milagro que nos ha sido dado. Te agradecemos, Señor.